escamo columnar, entonces nosotros encontramos el canal endocervical, ¿ya? Este es macroscópicamente el útero. El útero en una mujer en edad reproductiva es grande, pero en una mujer ya postmenopáusica es atrófico, ¿no? En todo caso, nosotros tenemos pues aquí diferentes tamaños de útero. Vamos a comenzar por este en el que tenemos el rodete vaginal con epitelio escamoso estratificado, el exocervix. En el lugar en donde comienzan los cambios displásicos para comenzar, digamos, la displasia severa, el NIC3, con carcinoma in situ, es justamente en la unión escamo, o sea, el epitelio exocervical, con el endo, que es epitelio columnar cilíndrico, ¿ya? Mucosecretor. Entonces tenemos exo, endo, canal endocervical, que aquí está más manifiesto, ¿ya? Hacia los lados, macroscópicamente, tenemos nosotros el endocervix. El endocervix se compone de glándulas revestidas de un epitelio cúbico cilíndrico mucosecretor. El momento en que se presentan los procesos inflamatorios por algún microorganismo, el útero comienza, digamos, a provocar una activación, sobre todo a nivel de ovarios, con estimulación de estrógenos. Esto hace que se provoque mayor cantidad de mucosa, mucoide, ¿no? Este moco es tanto que comienza en la menarquia, que es la primera menstruación de la mujer. El momento en que se presenta el absceso y con algún proceso infeccioso, comienzan estas glándulas que son pequeñas a taparse. Eso hace que, obstruido el lumen, la luz, comiencen a hacer la dilatación. Es lo que vemos aquí. Glándulas dilatadas endocervicales que reciben macroscópicamente el nombre de huevos de Nabot, pero microscópicamente se llaman quistes de Nabot, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, exo, unión escamo columnar, canal endocervical, endocervix, huevos de Nabot, que no son otras cosas sino que las glándulas del endocervix dilatadas, ¿ya? Hacia el fondo tenemos la cavidad endometrial, y esto es un endometrio. Endometrio hiperplásico engrosado, que generalmente provoca sangrados o hemorragias transvaginales anormales. Esa es la razón por que los ginecólogos hacen muchas veces el legrado con fines diagnósticos para que el patólogo le diga qué tipo de hiperplasia es, ¿no? Si fuera una sola masa que tuviera un pedículo, o fuera una masa sésil, o sea, solo la masa, estaríamos hablando de un pólipo. Pero aquí en cambio vemos todo lo que se reconoce como un endometrio suculento, ¿ya? Es como una masa, como una esponja, ¿ya? Entonces esto siempre es necesario estudiarlo porque es una marcada hiperplasia. Tenemos nosotros que descartar los tipos de hiperplasia, ¿ya? Y la razón de la clase es con la finalidad de poder nosotros aprovechar al máximo, ahora que ya el laboratorio pues cuenta con los microscopios, ¿no? Entonces esa fue la razón que se les dio la clase. Luego tenemos, después del el endometrio normalmente debe tener un espesor de 0,3 o 0,4, pero este tiene cerca de 2 centímetros, ¿ya? Lo que significa que hay una hiperplasia marcada. Solo la microscopía puede decirnos el tipo de hiperplasia que existe. Después tenemos nosotros el cuerpo uterino, en donde se forman los miomas. En este caso no hay miomas, el problema está en el endometrio, ¿ya? El cuerpo uterino, que macroscópicamente está formado por una musculatura lisa, y microscópicamente es donde nosotros vamos a ver los miomas, que son de la misma musculatura lisa que ha formado prácticamente nódulos blancos arremolinados. En este caso no los hay. De aquí nosotros podemos distinguir también esto que es la serosa. Cuando los miomas, o sea los tumores benignos más frecuentes del útero, se localizan debajo
de la serosa, estamos hablando de un mioma subseroso. Cuando se localizan en la parte central, estamos hablando de un mioma ¿cómo se llama? Intramural. Y cuando está en contacto con el endometrio, entonces tenemos submucosos, que son los que más sangrado producen. ¿Ya? Bueno, se les había dicho que traigan guantes, no sé si han traído guantes. En todo caso, de aquí en adelante saben que en la tarde tienen ustedes como estudiantes, como para demostrar lo que son los miomas. Tumores blancos arremolinados, encapsulados, que es lo que hace la diferencia de las neoplasias benignas y que no les permite que ellos infiltren, ¿no? Como lo haría un leiomiosarcoma. Entonces este es un leiomioma, ¿ya? Blanco arremolinado, formado por mayor cantidad del estroma, que en este caso pues ya se endurece y sería el mismo músculo liso del miometrio, ¿ya? Este es el cérvix, que en conjunto recibe el nombre de cuello uterino, formado por el exocervix, igual que en el otro ejemplo, formado por el canal endocervical y también por la parte del endocervix, que aquí solo tiene un huevo de Nabor, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta la diferencia, esto tiene una marcada fibrosis, ¿ya? Existen úteros grandes también que se llaman fibromatosos, no fibromiomatoso. Este es un fibromatoso. No necesariamente para aumentar el tamaño tienen que haber miomas. Los miomas crecen y comienzan a individualizarse y algunos comienzan a deformar como forma de balón, llegan hasta 12 centímetros, son inmensos. Muchas veces deforman el útero, ¿no? Y se ha encontrado hasta 8, 12, 16 miomas porque hay de diferentes diámetros, ¿ya? Cuando el ginecólogo envía una muestra, es necesario que él haga la distinción del área. Cuando nosotros hacemos la macroscopía de todo órgano, tenemos que ver la medida, o sea, el tamaño, diámetro, vemos el color, blanco grisáceo, la consistencia firme, cauchosa, el aspecto fibroso. Si estamos hablando de cervix, tenemos que, para los cortes, hacer como las manecillas del reloj, ¿ya? En hora 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El ginecólogo, cuando envía la muestra, entonces él dice, por ejemplo, los datos, tomé una lesión en hora 12, ¿ya? Y nosotros tenemos que ver qué hay, porque cuando se comienza, la primera detección precoz del cáncer es a través del Papa Nicolau, o sea, la citología exfoliativa, por medio del frotis. Nosotros allí diagnosticamos qué lesión tiene, si están células coilocíticas, si hay cambios de metaplasia, de displasia, y de acuerdo con eso el ginecólogo vuelve a hacer una biopsia, ¿ya? Pero para esto el ginecólogo ya lo ha visto en la colposcopía, ¿ya? El ginecólogo cuando ve a una paciente ya ve el tipo de secreción, si hay prurito, si hay dolor, si hay sangrado, si hay presencia de úlcera, ¿no? Entonces todos esos datos son importantes como para tener, digamos, un criterio. La impresión clínica y de nosotros la impresión anatomopatológica, el diagnóstico final, ¿ya? Entonces esa es la forma como uno debe hacer un estudio y una biopsia macroscópicamente, siempre tratando de tomar del epitelio, no únicamente del estroma. Si nosotros tomamos una muestra con mayor cantidad de estroma fibroconjuntivo, no nos va a dar mayor resultado, porque el cervix tiene que tener el estudio desde el epitelio de superficie, o sea, el epitelio exocervical, y nosotros ver que este epitelio sea escamoso, estratificado, y en cambio el de acá va a ser un epitelio cilíndrico, ciliado, mucosecretorio, ¿ya? Entonces vamos a ver. Sí. Si un paciente llegara a presentar un leiomioma, o sea, no benigno, o sea, ¿cuál sería el proceso para el tratamiento? O sea, ¿qué se hace en ese caso? Ya, si nosotros hablamos de un leiomioma no benigno, todos los leiomiomas son benignos. El maligno es el leiomiosarcoma, ¿ya?
Macroscópicamente nosotros vemos así, puede ser de un tamaño inclusive esto o más grande, pero macroscópicamente. Ahora, si vemos un leiomiosarcoma, es una masa carnosa, hemorrágica, necrótica. Todo lo que es cáncer desde la macroscopía nos da una impresión bastante mala, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos esto, el mioma puede tenerlo la persona toda la vida, porque como comienza, digamos, en la etapa de prácticamente de reproducción, entonces va aumentando de tamaño, pero así también estimulándose con los estrógenos, ¿ya? Pero al mismo tiempo, si la paciente lo ha tenido desde 20 años, después 30, 40, 50 y se lo saca a los 70, como sí me han llegado, llegan huesos. Es áreas calcificadas, ¿no? Entonces, generalmente eso llegan en las personas muy añosas. Acuérdense que una persona de 70, 80 años son personas que ya tienen un abdomen abultado y ellos se acostumbran prácticamente ya por alguna molestia que ellos le saquen, pero ya le sacan es, lo que uno encuentra es calcificado, ¿ya? Entonces, en ese caso usted me decía, ¿qué se puede hacer? Sí. Ya. El ginecólogo hace exámenes, ¿no? Hay exámenes radiológicos, ecografía, colposcopía. Si él sospecha, como estos pacientes no van a tener los mismos síntomas, un paciente que tiene un mioma, aunque en los dos hay sangrado, pero ya las condiciones de la paciente son malos. En este momento, como hay indicadores o marcadores tumorales, se les hacen también y generalmente los tienen elevados. Pero es la microscopía de luz, o sea, la anatomía patológica, la que les da el diagnóstico. Para eso, lo que ellos hacen es hacerle la histerectomía, y, o sea, sacarle el útero y allí mandar la biopsia, ¿ya? Entonces, ellos pueden sospechar, es la impresión diagnóstica clínica, pero el diagnóstico final es el de anatomía patológica. El momento que uno hace el diagnóstico, el paciente va a Solca, y en Solca se reúne la junta de médicos y al patólogo le piden las placas. Por eso ustedes tienen que tener bastante cuidado. La especialidad de anatomía patológica es sumamente delicada. En este momento, con todas las leyes que hay de prisión y todo eso, uno tiene que saber estudiar. Y en mi caso, por ejemplo, yo diagnostico y yo estoy segura, entonces las pide Solca y se le da en calidad de préstamo. Pero la intención con la que ellos las piden no es para calificar, sino para darle quimioterapia. Pero, lógico, se aseguran con las placas, ¿ya? Entonces, ellos sin las placas no pueden realizar la quimioterapia. Y como uno ha sido el dueño del tejido, ¿no? Entonces, lo que presta es las placas porque tiene que quedarse con el material para archivo. Ellos verifican y ahí comienza la quimio, radioterapia, todo el tratamiento del paciente, ¿ya? Entonces, es la anatomía patológica, sí. Se procede a una histerectomía del mioma debe estar avanzado, supongo, ¿no? Para una histerectomía. Sí, Se consideran muchos casos. Por ejemplo, al hacerle el eco, el tamaño del mioma, el sangrado. Los miomas, cuando son submucosos, producen unas hemorragias terribles, que las pacientes llegan a tener un hemograma de 9, 8, ¿ya? Y son hemorragias porque he visto pacientes que se sientan y se moja todita la silla. Eso no les resiste ni siquiera a los modes, ¿ya? Entonces, con ese problema lo que hacen es reponerlos con hierro, con el ferrún, y de allí